Bienvenidos una vez más, hermanos, a nuestro servicio virtual. Gracias por acompañarnos una vez más en este domingo que Dios nos permite poder alabar su nombre. Hermanos, vamos a dar inicio en esta noche cantando y alabando a nuestro Dios, así que vamos a cantar fuerte, hermanos, ahí con sus pequeños y ahí en familia, cantemos fuerte a nuestro Dios el himno que se titula Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, oremos a Dios. Mi buen Dios, gracias por la bendición que nos permites una vez más poder en esta noche escudriñar tu palabra, poder alabar tu nombre. Te rogamos que este servicio sea de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, que este servicio sea también para honra y gloria tuya. Que todo lo que hagamos sea para alabarte, sea para engrandecerte, y que a través del predicador tú nos hables, mi Dios, y nosotros podamos tomar decisiones. Por favor, Señor y Dios, te ponemos este tiempo de servicio en tus manos y llévate tú toda la honra y toda la gloria. Por favor, Señor y Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos cantando, hermanos, el siguiente himno que se titula La Palabra del Señor. La palabra del Señor, predica, predica, con anhelo y oración, predica, predica, ante el mundo burlador, sé testigos de su amor, el poder del Salvador, predica, predica, el ejemplo del Señor, imitad, imitad, su humildad y tierno amor, imitad, imitad, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitad, imitad la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembráis recogeréis, esperad, esperad. Amén. Pasamos al tiempo, hermanos, de la predicación de la palabra de Dios. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Salvador. Adelante. Muy buenas noches, hermanos, qué gusto saludarles. Vamos a tener nuestra enseñanza del día de hoy
Espero que se la haya pasado muy bien en compañía de su familia, que haya disfrutado el servicio también de esta mañana. Y recuerde, estamos estudiando el libro de Filipenses y hoy nos toca estudiar Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Filipenses capítulo 3, 17 al 21. Es ahí donde va a estar basada nuestra enseñanza del día de hoy. Le invito a que abra su Biblia. En lo que usted lo busca, permítame a mí darle lectura. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tener la oportunidad de escudriñar tu palabra, de poderla abrir, de poderla exponer. Y también te doy gracias por mis hermanos que están viendo esta transmisión. Bendíceles, sé con ellos, ayúdales a crecer en conocimiento, en fe, pero sobre todo ayúdanos a tomar decisiones, que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra. Y Señor, de igual manera te pido que me ayudes a mí en la exposición de tu palabra en esta noche. Tómate tú la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza, hermanos, es El ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Antes de comenzar, permítame hablarle acerca de una plataforma o de una aplicación que probablemente usted conozca o use. Esta plataforma es TikTok. En esta plataforma se usa para subir videos de 1 minuto, ya sea para imitar pasos de baile, comedia o de alguna escena de una película, trucos, recetas y una infinidad de cosas. En esta plataforma muchos famosos hacen ciertos pasos y jóvenes, niños, incluso adultos se ponen a imitarlos. Graban su video y lo suben a esta plataforma para ver cuántos likes tiene, cuántas reproducciones, cuántas veces se ha visto este video, y tratan de hacerse famosos porque quieren seguir el ejemplo de ellos, de esos youtubers, de esos tiktokeros como ahora se les conoce. En la vida cristiana también nosotros necesitamos tener un ejemplo a seguir. Y queremos tomar la vida del apóstol Pablo y de algunos otros que se mencionan en este pasaje. Pero déjeme entrar un poco en contexto de lo que vamos a ver. Contexto del capítulo 3. Pablo está hablando a los hermanos en Filipos. Él está diciendo al inicio que se guardaran de los perros, de aquellos que tienen cosas de qué gloriarse, que mutilan el cuerpo. Y él hace énfasis en que tiene cosas de qué gloriarse, cosas que él puede decir: yo soy el mejor, soy de la tribu de Benjamín, fariseo, doctor de la ley y una infinidad de cosas. Pero Pablo enfatiza que esas cosas para él no tienen ningún sentido, no tienen ningún significado. Las ha estimado como pérdida, como basura, por el hecho de seguir a su maestro, al Señor Jesucristo, por seguir el ejemplo de Cristo Jesús. En la vida cristiana, cada uno de nosotros debemos tener un ejemplo a seguir. La pregunta sería: ¿cuál es su ejemplo a seguir? ¿Tiene un ejemplo a seguir? En Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21, encontramos un ejemplo que debemos seguir, pero también encontramos un ejemplo que no debemos seguir. Y eso es lo que vamos a estudiar
en esta noche, en este pasaje. En primer lugar, el ejemplo que usted y yo debemos seguir. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba haciendo o exhortando a los hermanos en Filipos a que siguieran su ejemplo. Pablo les está diciendo: sed imitadores de mí. Vean cómo me conduzco, vean cómo estoy actuando, vean aquellas cosas que yo tenía de qué gloriarme y las he estimado como basura, que no son cosas insignificantes para mí, que no tienen ningún valor. Lo único que vale la pena es Cristo Jesús. Y Pablo les dice: imítenme en mi manera de conducirme, en mi manera de actuar. Pablo no está diciendo que él es el ejemplo perfecto. No, eso no es lo que está diciendo. Pablo está diciendo que debían imitarlo en la manera de conducirse. Pablo era un hombre pecador como usted y como yo. Lo único que él quiere es que imitemos su manera de conducirse, su manera de actuar, su manera de vivir. Eso es lo que Pablo le estaba animando a los hermanos en Filipos. También podemos ver que esta exhortación se vuelve a realizar en Filipenses 4:9. Vea lo que les dice a los hermanos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo de nueva cuenta les dice en este verso: lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí, oyeron de mí y vieron en mí, esto haced. Todo esto es una orden. No les está preguntando: si quieres hazlo, si tienes tiempo puedes realizarlo. No, Pablo les está diciendo: esto haced. Hagan lo que recibieron de mí, hagan lo que aprendieron de mí, hagan lo que han visto de mí. Vean cómo yo me despojé de aquellas cosas terrenales que no tienen ningún valor. Eso hagan, eso imiten. La vida de Pablo no era totalmente perfecta en todos los aspectos, pero Pablo quería que imitara su manera de conducirse, su manera de actuar. ¿Qué ejemplo estás siguiendo? ¿Qué ejemplo estás tú siguiendo en tu vida cotidiana? Pablo dice: sed imitadores de mí. Pablo quería dejar en claro a los hermanos en Filipos que ellos debían imitarlo en la confianza que él tenía en el Señor Jesucristo. Pablo confiaba plenamente en Cristo porque él era su maestro, él era su ejemplo a seguir. Y no solamente podemos ver aquí a Pablo como un ejemplo digno del que podemos seguir, un ejemplo digno de imitar. Podemos encontrar a otros, porque dice el verso 17: y mirad, o sea, observen, vean a los que están a su alrededor, cómo se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Había otros que habían visto el ejemplo de Pablo y lo seguían y lo imitaban. Por eso dice aquí: y mirad a los que así se conducen. Vean a aquellos que siguen mi ejemplo. Y unos que podemos encontrar aquí es a Timoteo. Timoteo también era un ejemplo a seguir, un ejemplo que podemos ver. Vea Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que también sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice aquí que si alguien estaba interesado por los filipenses era Timoteo, porque él no buscaba lo suyo propio, él no buscaba la gloria para él, él buscaba agradar a su maestro,
que era el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo que él le había dado, porque él veía que Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Y otro ejemplo que podemos encontrar en la Escritura es Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Y ministrador de mis necesidades. Otro ejemplo era Epafrodito. Dice que era colaborador de Pablo, compañero de milicia. Eso quiere decir que batallaban juntos para que el evangelio de Cristo progresara. Estaban ahí en la lucha. Era un hombre digno de imitar, porque él seguía el ejemplo del apóstol Pablo. Hombres así es lo que necesitamos, hombres dignos de imitar. Pero el ejemplo más grande que usted y yo podemos tener es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo máximo que nosotros podemos tener y el cual debemos seguir. Vea lo que dice Filipenses 2, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otro ejemplo de obediencia al Padre es el Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte. Es un ejemplo a seguir. Hombre obediente, Cristo obediente. Debemos imitar eso, su obediencia. Pero desgraciadamente tendemos a siempre imitar lo malo, a seguir ejemplos malos, no ejemplos buenos. Pero Pablo quiere que nosotros sigamos su ejemplo, porque él sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Tal como lo dice primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo le dice a los hermanos en Corinto: sed imitadores de mí, vean mi ejemplo, vean cómo me conduzco, así como yo de Cristo. Mi manera de conducirme tiene que ver porque yo sigo a Cristo, porque mi ejemplo es el Señor Jesucristo. Lo que yo hago es motivado porque yo sigo a Cristo Jesús, porque lo que yo hago me ha influenciado el Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. El ejemplo más grande es Cristo Jesús. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Por esto, nunca debemos seguir malos ejemplos. El ejemplo máximo es Cristo Jesús. Lo más importante de imitar a una persona es su fe, es seguir a Cristo. Si yo tengo que imitar a alguien, es por algunas características. Dios nos ha dado ejemplos, Dios nos ha dado modelos que podemos seguir e imitar. Si yo voy a imitar a alguien, tiene que ser una persona que muestre claramente que Cristo ocupa el primer lugar en su vida. Si yo voy a seguir a alguien, tiene que mostrar que Cristo es lo más importante para él. Y Pablo así lo demuestra. Por eso Pablo es un ejemplo digno de seguir. Si yo voy a imitar a alguien, tiene que ser una persona que tiene la mirada puesta en Jesús. Pablo tenía puesta su mirada en Cristo Jesús. Por eso él no le importó perder todas esas cosas que probablemente lo podían sentirse orgulloso. Esas cosas no eran nada, porque su mirada estaba puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Y así es como debemos mantenernos, poniendo nuestra mirada en Jesús. Pablo es un ejemplo digno de seguir, sí, porque él reflejaba a Cristo en su vida,
porque su mirada estaba puesta en Jesucristo, porque Cristo ocupaba el primer lugar en la vida de Pablo y de Timoteo y de Epafrodito. ¿Cristo ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ejemplo estás siguiendo? Y si no tienes ningún ejemplo hasta el día de hoy, es momento que veas a Pablo como un ejemplo digno de imitar. En segundo lugar, hermanos, ya hemos visto que el ejemplo a seguir es el apóstol Pablo, un ejemplo digno. Ahora, en segundo lugar, veremos lo que no debemos imitar o lo que no debemos seguir. No debemos imitar y no debemos seguir a los falsos maestros. Versículo 18 y versículo 19 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo está diciendo: no sigan esos malos ejemplos de estos malos maestros. Verso 18: porque por ahí andan muchos falsos judaizantes, falsos maestros, muchos de los cuales os dije muchas veces. Pablo ya había advertido a los hermanos en Filipos: tengan cuidado de estas personas, tengan cuidado de estos judíos, tengan cuidado de estos paganos. No debemos imitar la vida de ellos. Es una clara exhortación hacia nosotros. Pablo nos advierte que los enemigos, que los engañadores quieren alejarnos de Dios, quieren alejarnos de Cristo, quieren incluso que nosotros sigamos sus prácticas. Pero eso es lo que no debemos hacer. Esos son malos ejemplos. El apóstol Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de los hermanos en Filipos, que les advierte y les describe cómo son estos falsos maestros. Porque dice el verso 18 que andan muchos, alrededor andaban muchos falsos maestros. Y les describe cómo son y cómo se comportan. Vea el verso 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice aquí que cuyo Dios es el vientre. Probablemente él estaba hablando de los judíos, porque ellos se enfatizaban mucho en la comida, en las dietas, y eran muy estrictos en esa forma de comer. Por eso dice cuyo Dios es su vientre. Se enfocaban tanto en las dietas, en las comidas, que para ellos era como un Dios. Y se olvidaban de todo aquello. Pero eso les traería perdición. Dice verso 19: de los cuales será perdición. Aquellos que practican estas cosas, aquellos que siguen estos malos ejemplos, traerá perdición. También describe a estos falsos maestros como cuya gloria es su vergüenza. Verso 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Pablo estaba diciendo que la vergüenza de estos falsos maestros, tal vez judíos, era que ellos se gloriaban en la circuncisión. Para ellos era muy importante este tema. Por eso en el verso 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judaizantes tenían su confianza en la carne, en todos esos ritos, en todos esos sacrificios que ellos hacían. Por eso Pablo lanza esta advertencia: guardaos de los perros, guardaos de aquellos malos obreros, guardaos de aquellos malos ejemplos.
cuya gloria es su vergüenza. Sí, aquello que les causaba gloria era una vergüenza, porque ellos estaban enfatizando solamente la circuncisión. No traía nada bueno. Número 3. Vemos ahí la tercera descripción, que solo piensan en lo terrenal. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos falsos maestros no les importaba el evangelio, no les importaba predicar de Cristo, no les importaba nada, solamente buscaban lo terrenal, solamente querían ser ellos buscando su propio beneficio. Y Dios no está en contra de que sus hijos busquen cosas terrenales, busquen cosas que necesitan. El problema está que cuando nosotros ponemos la mirada en esas cosas y dejamos a Dios a un lado, ahí es donde está el problema. Porque ya nos olvidamos de Dios y nos enfocamos solamente en obtener riquezas, en obtener cosas materiales. Pablo advierte acerca de estos falsos maestros. ¿Qué ejemplo está siguiendo usted, hermano? Estos falsos maestros no estaban preocupados por la salvación de los demás. No, esa no era su preocupación. Ellos buscaban solamente su propio bien. Por eso dice aquí el verso 19, el fin de los cuales será perdición. Estas cosas en las que ellos se enfocaban va a ser perdición para ellos. No tienen nada de qué agradarse o de qué gloriarse, porque al final estas cosas van a ser perdición. Pero Pablo nos dice a nosotros, si tú buscas mi ejemplo, si tú pones tu mirada en Cristo, si tu ejemplo es Cristo Jesús, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando nuestro enfoque es Cristo Jesús, cuando nuestro ejemplo es Cristo Jesús, tenemos confianza y tenemos una ciudadanía. Los filipenses se sentían orgullosos de pertenecer a una colonia romana. Eso les hacía sentir muy bien. Pero Pablo en este versículo les recalca y les dice, así como tú te sientes orgulloso de pertenecer a una colonia romana, también debes sentirte orgulloso siguiendo el ejemplo de Cristo y debes conducirte como un ciudadano celestial, como un ciudadano que espera al Señor Jesucristo. Tú no debes conducirte como los demás, tú no debes seguir el ejemplo de esos falsos maestros. Tú debes seguir el ejemplo de Pablo y del Señor Jesucristo, porque tu ciudadanía no está en la tierra, está allá en los cielos. Debemos enfocarnos, debemos seguir buenos ejemplos. ¿Dios ha dejado modelos que podemos seguir? Claro que sí. Pero también Dios nos ha dejado modelos que no debemos seguir. Yo no debo seguir el ejemplo de personas que no reflejen a Cristo en su vida. Yo no debo seguir a personas que no pongan a Cristo en primer lugar. Yo no debo seguir a personas que no tienen su mirada puesta en Jesús, que tienen puesta su mirada en otras cosas menos en Jesucristo. Yo no debo seguir este tipo de personas. Y estos falsos maestros era lo que hacían. Tenían su mirada en cosas terrenales, menos en Jesús. En conclusión, hermanos, el ejemplo a seguir. Pablo es el ejemplo digno a seguir. Pero también los falsos maestros no son los ejemplos que nosotros debemos estar siguiendo. Cada creyente, cada hijo de Dios debe mostrar con su vida que es
digno de ser imitado. La pregunta sería, ¿tu vida es digna de ser imitada? ¿Mi vida es digna de que alguien diga, yo quiero ser como el hermano? Creo que todavía nos falta mucho. Debemos empezar ahora. Y quiero retarle en esta noche a que si su vida no es digna de ser imitada, lo hagamos juntos. Le pidamos perdón a Dios y que a partir de ahora usted y yo decidamos seguir e imitar la vida de Pablo para que otros puedan imitarnos a nosotros. Vamos a orar para terminar. Dios, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de exponer y escuchar tu palabra. Te suplico que en esta noche nos ayudes a tomar decisiones. Te suplico que tú seas con mis hermanos. El reto en esta noche es: ¿quiénes son tus ejemplos a seguir? ¿Tienes algún ejemplo a seguir? Y si no lo tienes, ¿por qué no comienzas ahora? La Biblia está llena de ejemplos que tú puedes seguir. Y tú dices, no, ninguno de ellos me convence. ¿Ok? Está Cristo, nuestro ejemplo máximo a seguir. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas esta decisión ahora? También quiero retarte. Tal vez tú tienes ejemplos, malos ejemplos que estás siguiendo. Te invito a que los dejes ya. Que dejes esos malos ejemplos que no te van a llevar a nada bueno, que solamente te van a llevar a la perdición, que solamente te van a llevar a alejarte de Cristo, que solamente van a llevarte a alejar tu mirada de Jesucristo. Te pido en esta noche que analices tu vida. Y si hay malos ejemplos que debes evitar, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no le pides perdón a Dios y te pones a cuentas? Vamos a orar para terminar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos por poder abrir tu palabra y porque nos has dejado un ejemplo claro en la vida del apóstol Pablo. Un ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno de seguir. Y no solamente de él, sino de muchos otros. Ayúdanos a tomar decisiones, ayúdanos a seguir esos ejemplos, porque queremos agradarte con nuestras vidas, porque tú demandas de nosotros vidas dignas, vidas ejemplares. Y también ayúdanos a que nuestra vida sea ejemplo a otros, a mi comunidad, a mis vecinos, a mis hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo que tuvimos. Te pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, después de la predicación de la palabra de Dios, vamos a entonar otro himno más, esperando que haya sido de bendición este tiempo. Así que entonemos último canto que se titula Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, hermanos. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. El tiempo pasará, no tendré temor, no tendré temor. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. El tiempo pasará, con Cristo en mi vida todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. El tiempo pasará, no tendré temor, no tendré temor. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. El tiempo pasará.
les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Hasta la próxima.